Muchas gracias por la invitación. Yo me voy a referir a la terapia quelante en distintos desórdenes hematológicos asociados con sobrecarga de hierro transfusional. La ruta que voy a seguir para esta charla de aproximadamente media hora, vamos a ver la fisiopatología de la sobrecarga de hierro transfusional, las consecuencias de la sobrecarga de hierro, los mecanismos de toxicidad más importantes, y me voy a referir a los distintos quelantes que tenemos disponibles, como la deferoxamina, el deferiprone, la terapia combinada, el deferaxilós. Voy a hablar un poco de la prescripción del deferaxilós y los efectos adversos. Espero que no se cansan y como Mafalda me digan basta, pero vamos a intentar que no sea así. Como ustedes saben, hay distintos desórdenes hematológicos que se asocian en algún momento de su evolución con transfusiones. Estas transfusiones pueden ser básicamente su única forma de tratamiento o soporte o combinando con otras terapéuticas. Si repasamos las causas más frecuentes de sobrecarga de hierro transfusional, podemos ver a la talasemia mayor, a la intermedia, a la drepanocytosis, a las mielodisplasias, a las anemias aplásticas adquiridas, fundamentalmente las severas, a distintas anemias enzimáticas, algunas membranopatías como la esclerocitosis severa, en algún momento de su evolución algunas leucemias agudas, y un grupo de enfermedades raras, constitucionales, como la anemia diseritropoyética congénita, el Fanconi, el Black Van Diamond, y las anemias sideroblásticas. Lo que es interesante ver, no todas estas patologías van a necesitar quelación. Depende un poco de la respuesta al tratamiento. Es así que nos encontramos que hay un grupo como la talasemia mayor, que va a necesitar aproximadamente un 100% de los pacientes quelarse. Sin embargo, en otro ejemplo, tenemos a las membranopatías, como la esclerocitosis severa, que son de baja frecuencia, que solamente aproximadamente un 10% de las esclerocitosis, quizás en algún momento de su evolución, van a necesitar terapia quelante. Lo que es interesante es que en algunas patologías la terapia quelante va a ser permanente y en otras patologías la terapia quelante va a ser de utilización limitada. Por ejemplo, permanente básicamente es en la talasemia mayor, en algunos casos en drepanocitosis, y en cambio los limitados se relacionan más a pacientes que se transfundieron al comienzo, por ejemplo las aplasias, por ejemplo se hicieron trasplante, se curaron, pero quedan con sobrecarga de hierro transfusional. Y es interesante que algunos pacientes, especialmente hace unos años cuando no conocíamos qué pasaba con la sobrecarga, se pueden curar de la patología de base, pero quedan con sobrecarga y si no la tratamos, a los 10 o 15 años pueden tener daño orgánico severo, a pesar de haberlos curado de su patología de base. Es así que solamente las transfusiones es una terapia muy importante, por ejemplo, en la talasemia, ya que los pacientes mejoran radicalmente distintas situaciones clínicas como la expansión ósea, la anemia, obviamente, el retardo de crecimiento en los niños, la hematopoiesis extramedular, es decir, que la terapia transfusional es una terapéutica. Es una terapéutica, es así, en esta vieja curva podemos ver cómo los pacientes con talasemia mayor que solamente se transfunden, en esta curva viven hasta los 25 años. Si unimos las transfusiones con la quelación, la sobrevida es mucho más importante. Entonces, en resumen, las transfusiones es un vehículo de tratamiento, pero también llevan a los pacientes a sobrecarga de hierro. Es así que hay una gran correlación entre la cantidad de transfusiones y el leak
es decir, la medición por biopsia hepática del contenido de hierro. Es decir, cuando más transfusiones, más hierro hay en el hígado. Como ustedes saben, una unidad de glóbulos rojos contiene aproximadamente 200 miligramos de hierro, y en pacientes con transfusiones crónicas, un exceso de hierro aproximadamente se produce de 0,4 a 0,5 miligramos kilo día. Esto es, en un paciente, ejemplo, de 70 kilos, aproximadamente entre 28 y 35 miligramos día de exceso de hierro. Es así que aproximadamente, clínicamente, consideramos que el paciente ingresa a sobrecarga de hierro cuando realiza aproximadamente entre 10 y 20 transfusiones. Es decir, que este es un parámetro clínico para considerarlo. Por ejemplo, 20 transfusiones, seguramente la ferritina va a estar por encima de 1000. Es así que el organismo no tiene una forma fisiológica para sacar el hierro, es decir, todo el hierro que ingresa al organismo no sabe cómo desembarazarse. Y las consecuencias van a ser múltiples, multiorgánicas. Por ejemplo, disminuciones en el crecimiento, falla cardíaca, que es la más temida, cirrosis, diabetes mellitus, infertilidad, hipogonadismo, etcétera, etcétera. Es así que es interesante ver cómo ya en los niños pequeños, ya en los primeros años de la vida con sobrecarga de hierro, el órgano que más afecta es el hígado, y ya tempranamente hay áreas de cirrosis. Esto se explica, como saben ustedes, porque el 80% del hierro corporal está en el hígado. Si transcurrimos los años, vemos cómo ya aparece el resto de las manifestaciones, pero obviamente la sobrecarga es interesante. El paciente con sobrecarga es un paciente complicado para el médico, porque el paciente no se va a morir enseguida. Estos son años y años. Fíjense que empieza la sobrecarga, es silenciosa al comienzo, y cuando da síntomas recién son a los 20, 25 años. Entonces nosotros, que no teníamos terapéutica, tendimos a olvidarnos de esta enfermedad. Es decir, pensamos en otras cosas más rápido porque son más importantes para el paciente, pero este enemigo va aumentando su potencial hasta llevar al paciente a distintas insuficiencias. Ahora, hemos visto ya cuál es exactamente la toxicidad del hierro. Como hemos visto, cuando excede el porcentaje de saturación, el hierro se libera. Y es así que se produce un incremento gradual de la saturación, se satura la transferrina y aumenta el hierro libre en el plasma, NTBI. Tanto el NTBI como el LPI producen los distintos daños intraparenquimatosos. Es decir, que la llave, la clave para entender quelación es entender que lo que tenemos que controlar es el hierro libre. Si el paciente tiene hierro libre, va a producirse daño. Lo que nosotros tenemos que saber es cómo manejar el hierro no unido a la transferrina, que esa es la llave para entender cómo vamos a disminuir la toxicidad del hierro. Es así como hemos visto que el NTBI y el LPBI producen alteraciones macromoleculares, biológicas en el DNA, daños estructurales intracelulares, promueve la peroxidación de membranas lipídicas, disminución mitocondrial, daño lisosomal y aumento en la apostosis o muerte celular, como explicó perfectamente el doctor Feldman. Es así que estas son imágenes de daño mitocondrial, de daño lisosomal con acumulación de hierro, y esta es una imagen de daño hepático con macronódulos que hace que los septum de fibrosis avancen y produce la cirrosis y la insuficiencia hepática. Bien, pero ¿qué es una terapia quelante? Simplemente